Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. A punto de salir ya del túnel, abrimos el espacio en blanco. Es tiempo de misterios. Luego ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08. 1:08 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, nuestros compañeros Mar Gasca y Javier Campos, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos en este nuevo tiempo de radio abierto a partir de ahora hacia lo desconocido. Saludos para todos los que en cualquier parte del mundo estáis conectados con nosotros en Radio 1 o Radio 5 a través de la radio online o que nos descargáis en el podcast. Y a partir de ahora abrimos redes sociales, ya sabéis, tenemos 3 premios para agradecer vuestra presencia. Hay un número de WhatsApp, 633 50 50 11 para vuestras notas de voz. En las redes sociales Blanco Radio, Face, Twitter, Instagram, espacio en blanco @rtv.es. Es nuestro email, redes controladas por Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Estos son los temas que os hemos preparado para esta noche. Esta noche vamos tras algunos misterios ocultos en los libros. Ese universo de ideas, aventuras, viajes y cultura encerrado entre las páginas impresas. La historia de nuestra civilización cambió con su aparición. Y muchos quisieron acallar su poder convirtiéndolos en malditos. Libros malditos, grimorios, bibliocaustos y mucho más serán nuestros objetivos para desentrañar esta noche. Esas son las intenciones de esta noche, algunas de las pistas de lo que os vamos a ofrecer. Y ya solo nos queda saludar a nuestro compañero Jesús Callejo, nuestro primer invitado. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, fenomenal. Dentro de las circunstancias que vivimos, pues moderadamente optimista. Qué bien, se te escucha como si estuvieras aquí con nosotros en el estudio, ¿eh? Bueno, es lo que tiene tener un buen micrófono y una buena tecnología. Sí, señor. Compañero escritor, alguien de, yo creo, una de las personas que más sabe de historia heterodoxa de España, encargado responsable de la escóbula de la brújula y que, bueno, está siempre por ahí dando conferencias, charlas. ¿Qué tal has pasado todo este tiempo? ¿Has leído muchos libros? Bueno, he leído, he escrito, he hecho programas de radio, todo lo que se puede hacer desde casa, porque como bien sabes, todo lo que eran esos congresos físicos se han convertido en congresos virtuales y las charlas también. Ajá. Así que mi actividad ha sido bastante activa, bastante frenética a veces, bastante creativa, pero desde el hogar, que tampoco pasa nada porque mi oficina realmente es mi casa. Has aprovechado, ¿verdad?, el tiempo para... Sí, totalmente. Perfecto. Este es nuestro
Nuestro invitado, junto a él, vamos a tratar un tema que hemos tocado en otras ocasiones, pero que queremos ahondar un poco más, que tiene que ver con los libros. Tras esa primera introducción, os damos más datos. Nuestro objeto de investigación esta noche son los libros malditos. Para ello, vamos a viajar por la historia y de la mano de la imaginación trataremos de buscar datos sobre ellos. Arturo Pérez Reverte nos daba algunas pistas en su obra El Club Dumas, después adaptada en la película La Novena Puerta. Libros, palabras, textos que nos permiten contactar con el más allá, incluso con el mismísimo diablo. Descubramos algo más de ellos. Tú, Jesús, que sabes mucho de historia y que estás metido muchas veces entre libros, muchas veces libros de estos extraños, ¿qué tienen de peligroso los libros? ¿Quizá porque nos hacen pensar o...? Eso, el peligro es el contenido, está claro. Ten en cuenta que un libro es un compendio de conocimiento y hay veces que ese conocimiento es el oficial, es el ortodoxo, pero también puede ser un conocimiento prohibido, un conocimiento heterodoxo, un conocimiento maldito y por lo tanto se tiene que censurar, se tiene que prohibir. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido miles de ejemplos donde los libros se convierten en herramientas, en armas de poder, en armas tanto revolucionarias. Hay cantidad de libros que han supuesto un cambio de paradigma en la ciencia, y por ponerte un ejemplo, el de Copérnico, el de Galileo, el de Newton, incluso pues el de Darwin, ¿no? El origen de las especies, que cuando se publica en 1859 crea un revuelo general dentro de la ciencia, pero también dentro de la Iglesia, porque consideraban que el creacionismo era la teoría imperante, y viene ahora Darwin para decir que no, que es la evolución de las especies. Bueno, pues los libros se convierten en eso, en pequeñas herramientas de conocimiento, pero también en bombas, muchas veces en bombas de destrucción masiva, porque el contenido que te están dando, un contenido de libertad, muchas veces un contenido de conocimientos que no estaban todavía reservados para el gran público, sino solo para una élite. Bueno, pues la élite a veces se encarga de que ese conocimiento quede censurado o quede prohibido. A raíz de la invención de la imprenta es cuando ese conocimiento se hace más popular, se hace más democrático. Hasta ese momento el conocimiento estaba reservado a muy pocos, aquellos que sabían escribir, aquellos que sabían leer. Supongo eso, que los poderosos siempre han sido quienes han controlado qué se debía o qué no se debía de ofrecer a la plebe, ¿no? Sí, así es. Ten en cuenta que los libros, al acceder mucha gente a ese tipo de información, el poder, sobre todo el poder totalitario, no le gustaba para nada que ciertos conocimientos se divulgaran. Y de hecho, luego lo comentaremos, ¿no? Cuando hablemos de bibliocaustos, de quema de libros, cómo eso se ha producido desde la época, por ejemplo, del primer emperador, ¿no? En el siglo III antes de Cristo, hasta los bibliocaustos que se produjeron en la Alemania nazi. Pero bueno, un poco a raíz de lo que tú decías, es la frase que en su día pronunció Paul Valéry, que me parece que es muy representativa, ¿no? Decía que los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, que es el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y el propio contenido. Así que ese es el problema que tienen los libros, que su contenido puede ser muy peligroso, pero sus peligros también son los mismos. Cuidado donde se colocan, porque la tendencia a quemar libros
es muy habitual a lo largo de determinados periodos históricos, pero la humedad, los animales y el tiempo también pueden acabar con esos libros. Por eso lo que se ha perpetuado mucho no son los libros a lo largo de la historia, sino más bien aquello que se inscribió en piedra o en tablillas de arcilla, porque el papel es perdurable y el papel es lo que tiene, ¿no? Que antes o después se acaba destruyendo. Por eso muchísima información que ha llegado a nosotros se ha perdido, bien porque no estaba bien conservada o sencillamente porque determinadas bibliotecas como la de Alejandría o la de Constantinopla o la de Córdoba pues fueron destruidas, pero no la biblioteca en sí, sino el contenido peligroso que acumulaban esas bibliotecas. Y casi siempre los dos detonantes siempre es ideología política o ideología religiosa. Luego entraremos cuando hablemos de grimorios para saber si hay libros que haya escrito el diablo que te puedas comunicar con ellos. Pero sí ha habido algunos de los poderes, la Iglesia, por ejemplo, sí ha tenido una lista de libros prohibidos, ¿verdad?, durante mucho tiempo. O se ha encargado de que hubiera libros que no llegaran al público, ¿no? Claro, pero por razones obvias, ¿no? Cuando digo obvias, es dentro de la ortodoxia católica. Es el famoso Indes Librorum Prohibitorum, ¿no? El índice de libros prohibidos, que se genera sobre todo a raíz de la Reforma, ¿no? Cuando los luteranos empiezan a dar sus ideas, ¿no?, que eran distintas a la Iglesia católica imperante, pues esos libros de los protestantes, que fueran calvinistas, luteranos, empezaron a ser prohibidos por ese índice de los libros prohibidos. Y ese índice al final abarcaba prácticamente todo. Es importante también que los oyentes sepan que hubo varias inquisiciones. Mucha gente lo asocia siempre a la Inquisición española, esa Inquisición que se crea por los Reyes Católicos en 1478. Pero es que también hay una Inquisición romana, que se crea posteriormente, en 1542, que es lo que se llama la Congregación del Santo Oficio, ¿vale? Bueno, pues esa es la que crea este Indes Librorum Prohibitorum. Lo que no quiere decir que también en España la Inquisición española creara su propio índice. Y de eso hay varios ejemplos, como el de Fernando de Valdés, que fue el inquisidor general, en fin, el presidente del Consejo Real de Castilla en aquella época, el que hace la primera edición de estos índices. Y cuando hace la segunda edición, que es en 1559, uno de los libros prohibidos, que ya incluye, además de los libros de Erasmo y además de los libros luteranos, uno de los libros prohibidos es el Lazarillo de Tormes. Ese Lazarillo de Tormes, que forma parte de la literatura picaresca en España, bueno, pues estaba mal visto en aquel momento por las circunstancias y por los contenidos que se incluían. Así que esa Inquisición, esa perversa Inquisición, ¿no?, que lo que intentaba era preservar la fe y todo aquello que fuera en contra de la fe ortodoxa, pues se consideraba que eran libros que te podían conducir a la perdición de tu alma. Entonces ya entraban todos los libros de los protestantes, por supuesto de los moriscos y de los judíos, pero luego también cualquier libro que hubiera escrito un agnóstico o un ateo. Todos los libros de Voltaire, de Diderot, de Maquiavelo, de Anatole France, de Zola, todos esos fueron prohibidos a lo largo del tiempo. Ya no te digo si eran contenidos eróticos. Todo lo que tuviera que ver algo con la lascivia automáticamente se prohibía, porque se pensaban que hablar de amores o hablar de coqueterías podían ser dañosas para las buenas costumbres. Y por supuesto lo que tú decías al principio, los libros de nigromancia, de astrología, en fin, los que fomentaban la superstición, ahí entraban los grimorios, también fueron prohibidos. Y a lo largo del tiempo pues fueron haciéndose reediciones, más de 40 reediciones, hasta que en el año 1966, fíjate, hasta en 1966 no se prohíbe el libro o el índice de libros prohibidos por Pablo VI, porque se dieron cuenta de que esas censuras que se estaban aplicando no tenían ningún sentido, porque basta que prohibieras algo para que fuera más leído. Se buscara más, ¿verdad? Yo no sé si tú recuerdas, yendo muchos años atrás, cuando queríamos algún libro de estos temas, teníamos que ir a una librería que había en la Plaza de España. No sé si recuerdas. No lo recuerdo, porque yo ya vine a Madrid un poco ya mayorcito, entonces me imagino que a lo mejor esa librería ya no estaba en su momento. Vale, pues cuando queríamos buscar un libro de estos temas teníamos que ir a una librería que había detrás de la Plaza de España, preguntar al personal que había allí, y ellos entraban dentro y buscaban eso y te lo entregaban, libros de espiritismo, ese tipo de cosas. Es decir, que la prohibición de libros no está muy lejana a nosotros. Era, ¿verdad?, relativa, sí. De hecho, cuando la Inquisición prohibía algunos de estos libros y quemaba los libros, y a veces quemaba el libro con el propio autor, dice que se guardaba un ejemplar, y ese libro que se guardaba en un lugar muy concreto, en una especie de biblioteca oscura, una biblioteca oculta.
y a ese lugar le llamaban el infierno. O sea, que si algún día se encuentra esa biblioteca oscura, estarán todos los libros que fueron chamuscados en su momento porque se consideraba que su contenido era herético o pernicioso. Se llamaba el infierno. El nombre de la rosa hablaba también de este tipo de cosas, ¿verdad? También, sí, hombre, a ver, ya sabes que Umberto Eco estaba muy bien documentado y sobre todo se prohibieron muchísimos en la Edad Media con las distintas herejías que fueron surgiendo. Entonces, claro, cuando hay una ortodoxia oficial, ¿no?, que en aquel momento pues era lo que decía la Santa Sede, lo que actualmente es el Vaticano, pues todo lo que contraviniera esas normas se prohibían y sí, ya te digo. Y el problema no es que se prohibieran, el problema es que se quemaban, y se quemaban a veces con sus propios autores, y hay ejemplos muy significativos, por ejemplo el de Miguel Servet, pero en este caso no tanto por la Iglesia Católica, sino por la Iglesia calvinista. Miguel Servet, que era un gran científico, un gran médico, el que descubre, por ejemplo, la circulación menor de la sangre, a él le queman con sus libros. Y no estamos hablando de la Iglesia Católica, porque muchas veces se carga las tintas. No, hombre, la Inquisición católica, fíjate las burradas que hicieron. Cuidado, no, que la Inquisición también era de cariz protestante y también practicaron estos bibliocaustos y también se cargaron a la gente. Entonces, te quiero decir que cualquier intransigencia religiosa del signo que sea, al final lo que intenta es que impere su auténtica verdad para ellos, ¿no? Y las verdades falsas son las que imperan los otros. Por eso, por ejemplo, los libros gnósticos estaban prohibidos, todos los libros heréticos, todos los libros de Arrio, por ejemplo, del arrianismo, fueron también quemados. Entonces, bueno, pues esa es la tendencia que tiene el poder, que el poder quiere que sea una única doctrina, un pensamiento único, ese ministerio de la verdad que decía George Orwell, ¿no?, en 1948 en esa famosa novela. Ese ministerio de la verdad siempre ha existido camuflado y con otros nombres. Déjame que escuchemos un corte de una famosa película, Fahrenheit, no sé el número, ya no me acuerdo, pero 457 era, no. Era Fahrenheit, a ver si me acuerdo yo también, porque también ese título... 451. Déjame que escuchemos un poquito. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso? No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían? ¿Qué idea tan descabellada? Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego. Con nuestro respeto para los bomberos, que hacen un trabajo increíble en esa película, bueno, se dedicaban a quemar libros porque las casas estaban ya hechas contra incendios, ¿verdad? Así es, ya sabes que está basada en la novela de Ray Bradbury, sí. Y lo que se estaba ahí diciendo que parecía ciencia ficción en aquel momento, pues no lo es tanto, ¿no? Porque luego se ha demostrado, ya te digo, con distintos regímenes totalitarios, por ejemplo, con el golpe de Estado que se dio en Argentina, ¿no?, por el general Videla, se empezaron también a prohibir y a quemar muchísimos libros, entre ellos los de Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no?, Rayuela, y tantos otros. O sea, que no estamos hablando de algo que dices, bueno, esto solo ocurría en el pasado, ocurría siempre en la antigüedad, en la Edad Media. No, cuidado, que hay muchísimos ejemplos en el siglo XX, incluido, pues, por ejemplo, el régimen camboyano de Pol Pot, ¿no?, un genocidio asombroso donde cualquier intelectual que se diera de intelectual o que tuviera gafas o que hubiera escrito algún libro o que fuera profesor, le ejecutaban además con los libros que él había publicado. Y eso ocurrió en el año 1975. Entonces me refiero que no tenemos que pensar que estas cosas no pueden ocurrir. Pueden ocurrir perfectamente en el momento que haya un régimen totalitario de cualquier signo, sea de derechas o sea de izquierdas, porque al final la barbarie no es patrimonio de una ideología determinada, sino de cualquiera que intente imponer su verdad a todos. Sí, señor. No sé si has estado en la escuela 37 en Phnom Penh, en Camboya, donde se ven, es una especie de museo donde llevaban a esa gente que tenía libros con un montón de fotografías, se veía la cara antes de que fueran ejecutados, y es tremendo ver la pobre expresión que tenían las personas. No, es tremendo. Sí, no, es verdad. En Phnom Penh, que hay ese museo, ¿no?, un poco... Sí. De la barbarie del genocidio, pues fíjate, solo estuvieron los Yemeres Rojos 44 meses y mataron a un cuarto de la población, es decir, prácticamente a 2 millones de personas. Y de esos 2 millones de personas, la gran mayoría eran todos aquellos que eran intelectuales, que eran eruditos, que era gente que había aportado muchísimo para la cultura y para el avance y el progreso de Camboya. Bueno, pues a todos esos se les cargaron, sencillamente porque, fíjate, volvieron a hacer algo que hizo en su momento Qin Shi Huangdi, ¿no?, el famoso emperador amarillo en el 212 a.C., que era volver a escribir la historia. Es decir, todo lo anterior no servía
servía para nada, por lo tanto hay que quemarlo. Y a partir de ahí es cuando empieza la historia. Gran error, porque eso forma parte también de la historia. Sí, pero Pol Pot o Kim Si-hwan-di cometieron el mismo error. Eran dos seres megalómanos y dos seres pues abyectos que lo que buscaban era la cultura como arma para buscar la anticultura, porque en el fondo se pensaba que cuanto más ignorante seas, fíjate que esto es una premisa general, cuanto más ignorante eres, más fácil de manipular. Y los libros te hacen más listo, te hacen más libre, te hacen más consciente de ti mismo. Por eso los libros al final se convierten en libros condenados. Hay multitud de ejemplos, como el libro de Jacques Vergier, donde cita unos cuantos, donde se hablan de libros condenados porque en su momento no estaban bien vistos por ese poder. Ya digo, un poder que suele ser o bien político o bien religioso, porque de los ejemplos de ambos bandos se pueden citar numerosos casos, todos ellos siempre con la misma razón, ¿no? Con la idea de acallar el libre pensamiento y sobre todo aquellas personas que aporten, fíjate, te iba a decir Miguel, conocimientos que hasta ese momento están vedados para el resto de la población. Pasa lo mismo con el mundo arqueológico. Cuando aparece un determinado objeto que no encaja dentro de las premisas arqueológicas o históricas, o bien se oculta o bien se coloca en una vitrina diciendo que es un objeto votivo. Ya. Cuanto más ignorancia, más fácil de controlar. Hablaremos ahora de esos libros malditos. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Este es nuestro tema con Jesús Callejo. Seguimos dando los datos de algunos libros extraños. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. La lectura tiene capacidad para sustraerme del mundo, la escritura infinitamente más. Dolores Redondo. ¿Cuántas horas de soledad delante de una pantalla significa eso? Muchas, sin duda. No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Bueno, esas son nuestras buenas intenciones. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Me puse los cascos y se me vinieron encima 50 años y me puse a llorar como un niño. Carlas. Qué bien, Pancho. Radio Nacional de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poner optimismo. Escucha lo que importa. Muchísimas gracias para ustedes y que continúen haciendo programas. Y recuerda, 14 horas fin de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Radio Nacional de España. Su nombre original es Al-Asif y fue escrito en el año 730 después de Cristo por Abdul al-Asred, apodado el poeta loco, que murió devorado por un demonio invisible a plena luz del día. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, generar pesadillas y visiones horrorosas. Son solo los primeros libros. Conozcamos algunos más. Hemos dado una lista de algunos que se recogen por ahí. No sé si tienes algo que decir, porque el manuscrito Voynich no es un libro prohibido, ¿no? No es un libro maldito. No, no es un manuscrito que a día de hoy no sabemos su significado, por lo tanto, su contenido, al no saber si lo que está diciendo es, imagínate, conocimientos científicos de primer orden. Se han especulado, ya sabes que las teorías que se han dicho es de todo, ¿no? Lo más plausible es que sea más un libro de botánica por la cantidad de imágenes que tienen que ver con la botánica. El problema es que esas imágenes de botánica no corresponden a especies conocidas, pero iría más por ahí, también iría como una especie de tratado astrológico, también por las constelaciones zodiacales que se han podido determinar en ese libro. Pero bueno, llamaría mucho la atención cuando por fin se descifre. De momento el manuscrito Voynich está considerado como un libro raro, un libro de esos que a día de hoy se sigue descifrando cuál puede ser su código, y otros dicen que posiblemente sea un galimatías que no aporte gran cosa. Pero mientras no sepamos su contenido, pues ya sabes que la imaginación es libre y se ha dicho prácticamente de todo. Pero bueno, ya por lo menos sabemos que es del siglo XV, que posiblemente lo escribió un autor italiano, y por determinadas inscripciones y por determinadas láminas que se han visto en el manuscrito, hasta ya se puede aventurar quién puede ser uno de los posibles autores y cosas similares, ¿no? Pero bueno, un día si quieres te comentaré con detalle lo del manuscrito Voynich, porque eso nos daría casi para un programa, sobre todo, ya te digo, por las últimas teorías y las últimas investigaciones que se han hecho alrededor de Voynich. Pero que la gente se quede con este nombre, ¿no? Con Antonio Averlino Filarete,
porque posiblemente él fuera el autor de este manuscrito Voynich, y se sabe fíjate, tú solo te voy a dar un pequeño detalle que suele pasar desapercibido, porque ya sabes que está escaneado, la gente lo puede ya descargar y ver por internet, y la verdad que las láminas son alucinantes. Pero una de esas láminas aparece un castillo y dentro de ese castillo aparecen unas almenas con cola de golondrina. Pero que esas almenas tengan esa forma específica se sabe que tiene que ser de Milán, que era de la época de los Sforza y que sería del siglo XV. Y además coincide con la prueba del carbono 14, que se dijo que estaba el manuscrito, lo que es el pergamino, entre 1404 y 1438. Bueno, pues casi a mediados de ese siglo XV, este tal Filarete, que era arquitecto, que además le encantaban los códigos secretos, le encantaban los anagramas, y por la fortaleza que aparece de forma circular en una de las imágenes de Voynich, pues todo indica de que él podía haber sido el autor. El problema a día de hoy es que todavía no sabemos el contenido. ¿Que habla de botánica? Casi sin ninguna duda. ¿Que habla de astrología? Sin ninguna duda. Pero ¿habla de algo más, algo que fuera prohibido, algo que no se puede revelar? Eso todavía no lo sabemos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Con todo el equipo del programa y con Jesús Callejo, invitado esta noche. Libros como este que hablaban del Tíbet, o el libro Al-Asif, que fue escrito en el año 730 por un poeta loco que fue devorado por un demonio invisible. ¿Entran dentro de esa categoría de libros prohibidos o malditos? No, porque es un libro ficticio. Ficticio. Se sabe además, claro, sí, porque forma parte de toda esa, vamos a llamarla mitología literaria de Lovecraft, que en su momento pues él recreó. Entonces se sabe, además, él hizo una confesión, ¿no? Tiene un pequeño libro que se llama Historia del Necronomicon, un libro que él escribe en el año 1927, se publica 10 años después, donde él dice claramente el origen, en fin, y toda la creación inventada, ¿no? Vale. Hasta la red, el árabe loco, pues no existió nunca, era uno de los seudónimos que él quería utilizar, y luego ha sido utilizado en distintas novelas, en distintas obras. La primera vez que aparece el Necronomicon es en La ciudad sin nombre, uno de los relatos más conocidos de Lovecraft, en 1921, y a partir de ahí los que han seguido la saga, como Augusto Derleth o Clara Stone Smith, en fin, todos los que siguen los mitos de Cthulhu, pues le han ido añadiendo más párrafos del Necronomicon. Pero vamos, a día de hoy está claro, es un libro totalmente ficticio, pero que la gente solo ha creído. Incluso yo tengo un ejemplar del Necronomicon, porque luego se ha editado, ¿cómo no? Pero se sabe perfectamente que es una creación literaria de Lovecraft. Vale. Y respecto a las estancias de Cian, que estabais comentando al principio, que es el libro más antiguo del mundo, sí. Claro, las referencias que tenemos es por Madame Blavatsky. Sirve de base para su doctrina secreta, esa gran obra, ¿no?, que escribe Madame Blavatsky, la que funda la Teosofía. Pero poco más sabemos. Es decir, ella dice que encontró este manuscrito en un monasterio tibetano y que, bueno, pues eso le acarreó una serie de disgustos, y luego distintos miembros de Teosofía, como Alice Bailey, fueron incluyendo distintos episodios o pasajes de estas estancias de Cian. Pero como tal, el libro original nadie lo ha visto. Es verdad que es un libro muy simbólico. En Internet también aparecen estas estancias de Cian. Tú las puedes leer, pero ¿qué credibilidad tiene? Es decir, nos tenemos siempre que remitir al siglo XIX, a Madame Blavatsky, y a manifestaciones de los superiores desconocidos como Kuthumi, que supuestamente le revelaron estas estancias de Cian, donde estarían expuestos un poco todos los conocimientos del mundo, tanto los prohibidos como los permitidos. Pero todo lo que sabemos, ya digo, es muy difuso, y por eso nunca encontrarás un libro llamado Las estancias de Cian auténtico y original. Te pasará como el Necronomicon. Encontrarás libros con ese título, pero no tienes la seguridad de que sea el original. Vale, hay otro libro maldito, el Maleus Maleficarum, que sirvió un poco para dar leña a las brujas, ¿no? Sí, ese sí. Además, siglo XV. Ese fue un libro escrito, ya sabes, por dos dominicos psicópatas y misóginos, que es los que dieron ese pistoletazo de salida para la búsqueda, captura, tortura y muerte de muchas brujas. Pero teniendo en cuenta lo que decíamos antes también de la Inquisición, de las 50.000 causas de brujería que se hicieron a lo largo de 3 siglos, que fue lo que duró la caza de brujas, la mitad fueron ejecutadas en Alemania. 25.000 se los cargaron porque las ideas luteranas o las ideas protestantes que tenían a la hora de interpretar la Biblia y a la hora de considerar una bruja eran mucho más drásticas que las ideas que tuvieron en Italia o que tuvieron en Portugal o que tuvieron en España, donde prácticamente se ejecutaron a muy pocas brujas, ¿no? Además, estadísticamente se conoce. Y el martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, sí que sirvió precisamente para saber quién era bruja, quién no era bruja, o quién había hecho un pacto y quién no había hecho un pacto. Te puedes imaginar
que en aquella época se inventaron muchísimos de estos pactos porque era un negocio muy lucrativo. Aquellos que conseguían a una bruja y que luego era condenada como tal, a esos buscadores de brujas les daban como una comisión. Entonces, claro, se inventaban brujas por todos los lados. Cualquier mujer que tuviera una verruga o que tuviera fama de hechicera, no de bruja, pues automáticamente se la condenaba. Pero ya te digo, los tribunales inquisitoriales protestantes fueron muchísimo más salvajes en cuestión de brujería que los tribunales inquisitoriales católicos. Vale, que quede eso claro, mucho más fuera de España que aquí en España. Lo que sí me contabas que algunos libros infantiles fueron prohibidos o censurados también, como libros malditos, no me digas. Sí, también, porque, bueno, para que veas, esto forma parte de lo que te decía al principio, ¿no? De esa intransigencia del gobernante que ve pecaminoso aquello que contradice sus opiniones o sus dictados o sus dogmas. Entonces esto me llamó siempre mucho la atención, ¿no? Que ciertos libros infantiles que están considerados como tal y que la gente sigue leyendo, pues que en algún momento determinado y en algunos países estuviera prohibido. Y te pongo ejemplos. El Principito, de Antonio Saint-Exupéry. El Principito de 1943, bueno, pues con la dictadura de Videla de 1976, pues se prohibió porque se consideraba que era un material subversivo. Ya sabes que los dictadores militares siempre consideran todo que es un material subversivo. Y todo porque despertaba una fantasía ilimitada en los niños. Entonces estuvo prohibido durante toda esa parte de la dictadura. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, también ha estado prohibido. Sobre todo en China, porque decía que potenciaba el consumo de drogas. Sabes que la protagonista Alicia va tomando unas pequeñas hongos, ¿no? Que la hacen muy grande o la hacen muy pequeñita, y pensaban que eso estaba, pues eso, incidiendo a ese consumo de las drogas para los niños. Así que China lo prohibió, y también porque atribuía inteligencia humana a los animales, es decir, que un animal no puede hablar. Pues fíjate, con eso habría que prohibir prácticamente todos los libros. O el cómic de Tintín en el Congo, de Hergé. Tintín en el Congo, que es un libro del 31. Bueno, se prohibió en Bélgica, en Suecia, en el Reino Unido, en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué? No. Porque a los congoleños se les pintaba como perezosos, como ignorantes. Entonces se decía que se hacía una versión muy racista, ¿no?, de los congoleños. Y entonces, claro, Bélgica, que ya sabes que ahí tuvo sus acciones, ¿no?, y tuvo también su pequeño genocidio, pues también lo prohibió porque se daba una imagen estereotipada de estos negritos, ¿no?, del Congo. Y entonces Hergé lo tuvo que cambiar. En ediciones posteriores tuvo que cambiar un poco esto para que no fuera censurado y para que se pudiera seguir vendiendo. O los libros, por ejemplo, de Roald Dahl, ¿no?, el Charlie y la fábrica de chocolate, o James y el melocotón gigante, también, porque dice que promovían la droga, o porque los Umpa Lumpa, por ejemplo, de Charlie y la fábrica de chocolate, pues eran unos pigmeos africanos, otra vez más, ¿no? Otra vez lo de la corrección política, el presentismo. Siempre se intenta valorar las cosas con juicios de hoy de cosas que se hacían en el pasado. Ya. O ¿dónde está Wall-E? Fíjate, ¿dónde está Wall-E? También. Bueno, pues porque contenía imágenes de mujeres con el pecho desnudo. Entonces se prohibió en determinados países. O incluso en algunos estados de Estados Unidos. Cuidado, que en Estados Unidos hay estados muy mojigatos y que prohíben cualquier cosa que a ellos les parezca pecaminoso. Por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal. Estuvo prohibido en varios estados de Estados Unidos, en el Reino Unido y en Emiratos Árabes. 2:42, 1:42 son las Islas Canarias. Te preguntan si sabes algo sobre el libro publicado en 1499 en la célebre imprenta andina, el libro titulado Hypnerotomachia Polifili y atribuido a Francesco Colonna. Ah, sí, claro. Sí. Además, ese sirvió de base precisamente para una de las sociedades secretas más populares que hubo en Francia a finales del siglo XIX, donde estaba Julio Verne, que era la Sociedad de la Niebla o la Sociedad Angélica. Ajá. Entonces, este libro de Francesco Colonna lo que hacía es un libro muy simbólico, donde habla de jardines herméticos. Entonces lo tomaban como referencia, se juntaban, lo leían y entonces lo interpretaban a su modo, pero no era un libro prohibido como tal, sino más bien un libro simbólico, un libro esotérico, donde se encontraban determinadas claves, donde, bueno, pues esta sociedad diletante de Francia, sobre todo, y literaria, pues se lo pasaban demasiado bien. Incluso Delacroix, el famoso pintor, también formaba parte de esta sociedad angélica o la Sociedad de la Niebla. Phileas Fogg, por ejemplo, ese famoso personaje de Julio Verne, estaría basado en ese protagonista de la obra de Colonna. O sea que sé que es un libro muy interesante que también se puede comprar, se puede leer, pero ojo, ya advierto que la lectura es de difícil comprensión. Vale, hay un montón de preguntas, vamos a dejarlas un poquito para ver si seguimos adelante. Vamos con el tema de los grimorios. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Dentro del mundo de los libros prohibidos sobresalen los llamados grimorios. ¿Qué son los grimorios? La escritora Laura Quijano nos da los primeros datos. Los grimorios son libros de la Edad Media y han sido definidos como libros mágicos o libros de magia, o libros que contienen poderes o saberes ocultos, o libros prohibidos, libros ligados a la brujería, al misticismo, a la invocación de demonios, de conjuros, de ritos. Todo este tipo de materias han sido asociadas con los grimorios. Pero, digamos, en realidad podemos decir que un grimorio era un libro de conocimientos. Era un libro que contenía toda clase de saberes. ¿Qué contenían los grimorios? Bueno, tenían de todo. Desde recetas para tratar bien el ganado, para tener una buena cosecha, hasta instrucciones para tratar una fiebre, un resfriado, preparados medicinales, ese tipo de cosas. Pero también había invocaciones a espíritus o entes sobrenaturales, había rituales mágicos para ponerse en contacto con el más allá. También había algunos que contenían experimentos o instrucciones para hacer experimentos muy complejos, para obtener poderes, por ejemplo, adivinatorios o para poder ver lo invisible, ese tipo de cosas. O sea, había de todo. Grimorios. Su sola pronunciación convoca ya el misterio. Vayamos a descubrirlos. Cuando uno habla de grimorios, como decíamos aquí, ya parece que son libros misteriosos, pero como decía Laura Quijano, es mucho más, ¿no? Son libros que quieren decir saber, ¿no? O el saber, o recogían los saberes. No necesariamente tenían que ser libros que hablaran de cosas extrañas como convocar a diablos, etcétera, ¿no? Había un poco de todo. Es verdad que había grimorios que hacían invocaciones al demonio, había otros que eran fórmulas para hacerse invisible o para conseguir riquezas o conseguir el amor imposible. Bueno, había un poco de todo, ¿no? Incluso las listas, por ejemplo, de los ángeles a los que tú tenías que invocar o de los demonios que tú tenías que invocar. Hay grimorios, por ejemplo, que se habla de los 72 demonios y cada uno pues te consigue algo. En general, los grimorios siempre están asociados a los libros de magia, a los libros hechiceriles, a los libros nigrománticos. Entonces, por eso el grimorio era uno de los libros prohibidos por la Iglesia. Fuera católica, fuera protestante. ¿Por qué? Porque los grimorios, muchos de ellos están hablando de demonios, por lo tanto están hablando de la competencia, no están hablando de Dios, y eso ya tiene un contenido bastante herético. Entonces, en general, el grimorio, siempre lo que se buscaba era precisamente ponerse en contacto con esas fuerzas de la naturaleza. Puede haber magia blanca y magia negra, incluso magia roja, y los grimorios lo que te hacen es crear esas fórmulas, esas invocaciones con sus elementos gráficos que tú tienes que dibujar, por ejemplo, en el suelo, y los elementos de protección para ponerte en contacto con esas fuerzas de la naturaleza, que pueden ser demonios, que pueden ser hadas, que pueden ser gnomos, que pueden ser espíritus del bajo astral, en fin, muchísimas cosas. Y los grimorios, es cierto que donde más proliferan es en la Edad Media, pero también posteriormente, en el Renacimiento, incluso hasta el siglo XVIII, hay existencia de grimorios. Algunos muy conocidos, como el Picatris, por ejemplo, que es del siglo XII, que es una especie de magia talismánica, te ayudan a hacer talismanes para protegerte contra las cosas más inverosímiles que te puedes imaginar, incluso talismanes para ciudades también, no solo para seres humanos. Y luego estaría, por ejemplo, en España, que es el más conocido, el libro de San Cipriano, el Ciprianillo, que entre otras cosas te servía para encontrar tesoros encantados o tesoros prohibidos, ¿no? Porque tenías que utilizar una serie de rituales porque estaban protegidos por demonios. Eso sí que lo perseguía un poco la Inquisición, pero no tanto porque buscaras un tesoro encantado, sino porque tenías que invocar al demonio de turno. Y para que diera más efectividad un grimorio, y ahí viene lo curioso del asunto, es que si eras cura, si eras un sacerdote, que estabas investido, ¿no?, con las artes sacramentales, pues
tenía mucho más poder, porque muchos de los grimorios están escritos en latín, entonces tienes que saber el latín, tenías que saber leer y desleer también los grimorios para que eso se produjera. Bueno, alrededor de los grimorios hay mucha falsedad, hay muchos grimorios que son totalmente falsos, que no aportan prácticamente nada. Hay otros que se atribuían, por ejemplo, a personajes ilustres que no los habían escrito ellos, por ejemplo, el Enchiridión se le atribuía al Papa León III, o hay un grimorio que se le atribuye a un antipapa, que era el Papa Honorio III, que tampoco lo escribió él, o las clavículas de Salomón. A Salomón se le atribuía prácticamente todo, porque como era muy sabio, pues decía, pues ya está, también, ¿por qué no va a escribir libros de magia? El problema es que hay un desfase cronológico. Salomón vivió hace 3.000 años y todos estos grimorios, la mayoría, son del siglo XIV, siglo XV. Pero bueno, salvo eso, es cierto que los grimorios siempre fueron muy perseguidos porque era el instrumento más adecuado que tenían los magos para ponerse en contacto con este tipo de entidades y conseguir cosas para él o para sus clientes. Entonces esa magia muchas veces negra, porque tenía que ver, por ejemplo, con la invocación de demonios, con la invocación de espíritus infernales, pues eso es lo que nunca gustó a la Iglesia y por eso fueron perseguidos. Y de hecho hay grimorios como la Gallina Negra, por ejemplo, que ya el nombre es bastante significativo, el Gran Alberto, el Pequeño Alberto, que te ayudaban a hacer una mano de gloria que tenía que ser la mano izquierda de un ajusticiado que hubiera muerto ahorcado, y con esa decía que podías abrir cualquier puerta, cualquier cerradura, incluso que te podía hacer invisible. O sea, se agrandaban las virtudes que tenían estos grimorios o estos efectos, ¿para qué? Para encarecer el precio. A la hora de la verdad, el que tenía el grimorio nunca sabía leerlo, no sabía descifrarlo, y al final corría la suerte que solían correr casi todos, que acababan en la cárcel quemándole a él y al grimorio. Ya. ¿Tú tienes alguno? Yo tengo grimorios, claro, ahora se pueden encontrar y no tienen peligro ni para tu alma ni para tu cuerpo. Entonces yo tengo varios, el de San Cipriano, el Cipranillo, tengo 2 o 3 ejemplares de esos, claro. Y luego del Enchiridión también tengo, porque sabes que hay una editorial que se encargó de reeditar todos estos grimorios, ¿no? Y algunos, pues ya te digo, con más o menos éxito, porque hay distintas versiones a lo largo del tiempo. Pero sí, por lo menos tengo una media docena de grimorios que me interesan sobre todo por la parte gráfica, por los símbolos, porque son símbolos muy llamativos. Cada demonio, cada ángel tiene su elemento gráfico, su símbolo, y son los que tienes que dibujar. Entonces, bueno, pues esas cosas que salen en las películas, cuando dibujan un círculo en el suelo, ¿no? Con una cruz, con una pentalfa, muchos proceden de estos grimorios medievales. Vale, 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. ¿Te vas a quedar un ratito, yo creo, a partir de las 3, un ratito más? Sí, claro, hombre, faltaba más. Vale, vamos a hablar de esa extraña palabra que has dicho ya varias veces, bibliocaustos. Ya veréis lo que es. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Sigamos por este camino de los libros tratando de averiguar algo más de su historia prohibida. Le toca el turno a los bibliocaustos. Recogemos las palabras de José Carlos Bermejo Barrera. Se empieza quemando libros y se acaba quemando personas, decía el poeta Heinrich Heine. Fue profeta en su tierra, pues el nazismo comenzó quemando libros para liberar a Alemania del espíritu judío y acabó pasando por los hornos crematorios a 6 millones de judíos. Durante milenios, los libros fueron peligrosos. Se los censuró, secuestró, prohibió y quemó por parte de autoridades que los consideraban una amenaza para el orden. Y es que el libro escrito a mano o impreso, en cualquier clase de material, podía ser muy peligroso, porque en sus páginas podían yacer ocultas verdades incómodas y porque podía abrir el camino al pensamiento y la libertad. Por este motivo, un número incontable de libros fueron quemados. Conozcamos algo más de este bibliocausto. Bibliocausto sería un holocausto de libros, ¿no? Sí, exactamente, una quema de libros. Quema de libros. Es un término que utiliza
un autor y un libro que recomiendo, que es el de Fernando Báez, que se titula Historia Universal de la Destrucción de Libros, de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, porque para mí hace el análisis más exhaustivo sobre todos los bibliocaustos que ha habido a lo largo de la humanidad. Pero empezando desde la más remota antigüedad, en Oriente Próximo, hasta lo más cercano, como hemos comentado, como puede ser lo de Pol Pot o la dictadura argentina, y tantos ejemplos que podíamos poner. Entonces, esa es una palabra que él utiliza, que ya se utilizaba antes, pero no de una forma tan extensa, y que me parecía muy significativa, porque en definitiva lo que hace es eso, ¿no? Es eliminar aquellas cosas que les decíamos al principio que te podrían crear alguna inestabilidad, sobre todo para el poder establecido. Entonces, claro, el problema del bibliocausto es eso, que se reunían muchísimos libros para empezar una nueva historia. Te ponía el ejemplo antes de Qin Huang, ¿no? Qin Huang, acuérdate de ese primer emperador que es el que unifica, ¿no?, los distintos reinos de China, el que construye gran parte de la muralla china. Y bueno, pues en ese siglo III antes de Cristo él considera que es el emperador no solo de China, sino prácticamente del mundo entero, y manda crear una nueva historia, y para eso tiene que destruir todos los libros anteriores. Solo se conservan aquellos libros que a él le eran útiles, los libros que hablaban de guerra, los que hablaban de medicina, los que hablaban de agricultura y también los que hablaban de adivinación. Todos los demás los destruyó, todos los que tenían que ver con el confucianismo, con el taoísmo, en fin, todo lo que no le interesara a él, a nivel religioso, a nivel político, se destruyó. Incluso se sabe que, por ejemplo, muchos eruditos fueron enterrados, ¿no? Más de 500 les enterró vivos, sencillamente porque también representaban, eran como libros vivientes. Era un poco lo de Fahrenheit 451, que cada uno luego se tenía que memorizar un libro, porque los libros estaban prohibidos, entonces cada uno era un libro. Así que lo que hizo este emperador chino fue quemar los libros y luego enterrar vivos a los que habían escrito aquellos libros. Pero como eso, ya te digo, hay bastantes ejemplos, ¿no? En el momento que entra la Edad Media, en fin, con Constantino, cuando, por ejemplo, la religión católica se impone, pues todos los libros de Arrio o de distintos herejes también todos fueron quemados, ¿no? Los libros de Nestorio, por ejemplo, por el emperador Teodosio II, también fueron quemados. Y bueno, pues eso propició que a lo largo del tiempo hubiera casos para mí muy significativos, como el de Savonarola. No sé si has oído hablar de Girolamo Savonarola. Este hombre era, bueno, pues eso, un descerebrado, ¿no? Un monje que iba pregonando el fin del mundo, ¿no? Y pensando, pues eso, que había que cargarse todo lo que generara la vanidad. Entonces, se habla de la Hoguera de las Vanidades, que además es una obra de Tom Wolfe. Bueno, pues la Hoguera de las Vanidades, él lo hace en febrero de 1497, y no se le ocurre otra cosa que reunir en la plaza de Florencia, pues todo lo que indicara algo como cultura o como apariencia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que eran espejos, todos los instrumentos musicales, todo lo que tuviera que ver con el maquillaje, todo lo que tuviera que ver con cuadros o que tuviera que ver con libros que fomentara la vanidad, pues se hizo una pira, ¿sabes? Y lo quemó todo. Bueno, al año siguiente al que quemaron fuera él, porque ya no le soportaban las soflamas que él hacía en las calles de Florencia. Pero esa hoguera de las vanidades es muy significativo hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso, porque él pensaba que había que eliminar todo esto, incluida los libros y la cultura, para poder acercarte más a Dios, para ser más puro, para ser más casto. Para hacernos un favor incluso, claro. Sí, para hacernos un favor, claro. Él estaba convencido y de hecho pagó con su vida su osadía, porque precisamente como era tan fanático, ¿no? Pues al final a él también le quemaron porque ya no le aguantaba, ¿no?, en la Florencia del siglo XV. Pero pues de estos ejemplos hay muchísimos. Por desgracia también la quema de los manuscritos o de los códices mayas, ¿no? Por ejemplo, por el sacerdote Diego de Landa en el Yucatán, pues eso también es algo que hay que contar, porque se pensaba que eran pecaminosos, porque todos aquellos códices que hablaban de los dioses mayas, pues no, como contravenían también la doctrina católica, pues muchos de los frailes, no todos, pues se encargaron de eliminarlos, y por eso nos han llegado tan pocos códices mayas, ¿no?, hasta el día de hoy. ¿Qué cantidad de información se perdería ahí, verdad? Se ha perdido muchísima información, pero sobre todo en la Biblioteca de Alejandría. Una vez lo comentamos en tu programa, la Biblioteca de Alejandría, que fueron varios incendios, no fue uno, sino varios a lo largo del tiempo. Aquello se hizo de una forma deliberada, porque en la Biblioteca de Alejandría, que era un museo, que además que era un zoo, que era, bueno, pues era de todo, era prácticamente un emporio del saber,
Ahí también había mapas, había instrumentos científicos, había un poco de todo. Aquello se quemó y por desgracia ahora tenemos que estar especulando cómo fue la historia de Egipto, cómo es la historia de Sumer, cómo es la historia de Babilonia, porque por entonces había tomos, pero no 1 ni 2, sino 10 o 20 tomos sobre esa historia de Egipto, donde se hablaba pues de cosas que ahora nos parece que son ciencia ficción. Hablaban de los dioses, hablaban de cómo se creó la humanidad. Déjalo ahí, nos lo cuentas en un momentito, ¿vale? Venga, me parece bien. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, José Luis Aragón y Javier Carreón, para darnos la actualidad. Nosotros regresamos enseguida, hablaremos de esa biblioteca de Alejandría y nos esperan Cartagena misteriosa y unas premoniciones que ha preparado nuestro compañero Jesús Ortega. 633 50 50 11 nuestro teléfono, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, por si queréis intervenir en las redes sociales. Tenemos 3 premios todavía y mucho de contaros en esa segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, en vuestra casa. No os vayáis, que enseguida regresamos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.